Muchas gracias, secretaria. Como es de conocimiento público de las diputadas y los diputados y también del pueblo de Venezuela, y cumpliendo con el reglamento interior y debate de la Asamblea Nacional, el día martes pasado se reunió la comisión consultiva que está conformada por las y los presidentas y presidentes de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, sus vicepresidentas y sus vicepresidentes, así como los coordinadores de los distintos grupos de opinión que hacen vida en la Asamblea Nacional. Previamente se había dado una reunión de trabajo entre las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional, a pesar de que estábamos en proceso de conformación, para que desde las comisiones permanentes aparecieran propuestas de leyes que conformaran el plan legislativo. Nosotros queremos dejar claro, lo digo en base un poco a la preocupación que tiene el diputado Rubén Limas, dejar claro que el plan legislativo es una guía, una propuesta, un plan de trabajo, pero eso no quiere decir que estamos absolutamente rigidizados en los términos de que solamente se discutirán y se aprobarán las leyes establecidas en el plan legislativo. Si alguna diputada o algún diputado tiene la intención de promover una iniciativa legislativa, pues, como dice el reglamento interior de debate, llévelo a la comisión permanente correspondiente o a la comisión especial en caso de que así fuera, solicite un derecho de palabra en esa comisión y allí haga la propuesta correspondiente para que sea traída por secretaría a la plenaria de la Asamblea Nacional. Este es un plan legislativo ambicioso, no solamente porque está conformado por 29 leyes. En la pasada legislación, en 5 años, aprobamos 100 leyes en total y además estamos insistiendo y vamos a llevar adelante la propuesta de ordenar el tramado legislativo venezolano en 8 grandes códigos que además modernicen la legislación venezolana, la adapten a los nuevos tiempos y la hagan más útil para el bienestar de las ciudadanas y de los ciudadanos. Esas leyes además tienen la trascendencia de que ya el día de hoy estamos llevando 3 leyes de iniciativa del Ejecutivo Nacional, que puede tomar la iniciativa legislativa, por supuesto, igual que cualquier ciudadano o ciudadana, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Constitución, puede traer a la Asamblea Nacional una propuesta, un proyecto para que sea discutido y eventualmente sancionado como ley de la República. Hay 3 leyes fundamentales de las que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. La ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, para que podamos llevar adelante las reformas necesarias que permitan un acelerado incremento en la producción de petróleo en Venezuela. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades, se lo escuché varias veces al presidente Nicolás Maduro, se lo he escuchado a la presidenta encargada del Cieloína Rodríguez. El petróleo debajo de la tierra no sirve para nada. ¿De qué nos sirve decir que tenemos la más grande reserva de petróleo del planeta si las condiciones, desde el bloqueo y las sanciones hasta los mismos elementos engorrosos en la legislación, impiden un acelerado proceso para que vayamos a la producción, al aumento de la producción de petróleo? Y necesitamos hacerlo, y hacerlo ya, porque cada día que pasa con un petróleo que no es extraído es un día que se pierde y es una cantidad de reservas que ya nunca más podremos utilizar, porque es tal la magnitud de nuestras reservas que hay un porcentaje importantísimo de esas reservas que jamás podrá ser sacada, porque tenemos petróleo para tanto tiempo que si en algún momento en el futuro, yo opino que lejano, se sustituye por completo los combustibles fósiles, todavía quedará en ese subsuelo una cantidad importante de esas reservas. La ley orgánica para la aceleración de trámites, para la aceleración de los trámites, para acabar con el suplicio de la gente frente a las taquillas y el funcionario con el sello y con la estampilla y con
pedir para los refrescos. Ya. Que sea rápido, que sea expedito, que la gente pueda y se sienta protegida y no sienta que se convierte en un dolor de cabeza avanzar hacia algún trámite. Y la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos de la Gente. Es verdad que de un proceso de control de precios hemos ido evolucionando a un proceso de precios acordados. Y eso ha sido respetado por el aparato productivo nacional, público y privado, y también ha sido respetado y amparado por el Ejecutivo Nacional. Y hay consecuencias directas de esos acuerdos. Hoy por hoy, a diferencia del pasado reciente, Venezuela produce casi el 100% de todos los alimentos que consume. Debemos ir a más, debemos ir a un superávit en la producción de alimentos, en la producción de nuestra agroindustria y en la necesaria sustitución de importaciones. Mientras más logremos sustituir importaciones, más fuertes nos haremos y más independientes de cualquier acción agresiva que venga del extranjero. La sustitución de las importaciones pasa porque lleguemos a un acuerdo para que se respeten los precios. El día martes decíamos, es curioso que el dólar, cuando sube, a velocidad del rayo, cambian las etiquetas. Y las modifican y las adaptan y no sé qué cosa, y que si el euro, que si lo otro, que si se vuelven unos expertos en macroeconomía y finanzas. Pero cuando el dólar empieza a bajar y ha bajado más del 100%, curiosamente aparece una anquilosis de los huesos de la mano para cambiar las etiquetas y empezar a bajar los precios de los productos. Pero fíjense que surtió efecto los llamados de atención, porque lo que nos reportan de casi todos los comercios es que los comerciantes se acordaron que había que adaptar los precios a los vaivenes favorables que ha tenido el dólar en los últimos días. Pero eso hay que ponerlo en leyes, eso hay que buscar herramientas que apoyen el trabajo del Ejecutivo Nacional en ese sentido. Y también, no está aquí en el plan legislativo, pero es algo que de forma inminente tendremos que trabajar en la Asamblea Nacional cuando nos llegue la propuesta por parte de los trabajadores y las trabajadoras y por parte del Ejecutivo Nacional, una ley que se adapte a los nuevos tiempos para la defensa del ingreso de las venezolanas y de los venezolanos. Así como todas las otras leyes que estamos llevando en el plan legislativo, seguramente aparecerán en base a las circunstancias de los vaivenes de la cotidianidad, nuevos proyectos de ley que deban ser discutidos. Aquí está entonces el plan legislativo 2026-2027. Espero que cuando llegue el día 15 de diciembre de este año 2026 tengamos un balance positivo del desarrollo de este plan legislativo y de todos los instrumentos legales que esta Asamblea Nacional traiga para la primera discusión y luego para la consulta y la sanción definitiva. Someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el Plan Legislativo 2026-2027. En consideración, las diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela que estén a favor de aprobar el Programa Básico Legislativo 2026-2027, de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional, sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. Gracias, diputadas y diputados. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. De acuerdo con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo el punto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Orlando Camacho, que va a presentar el proyecto de ley. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede.
Perfecto. Me recuerda la secretaria, me lo recuerda con premura, que hay un artículo de la Constitución, que es el artículo 203, que establece que todo proyecto de ley orgánica y toda reforma de ley orgánica es una ley orgánica en sí, debe ser admitido por la Asamblea Nacional por el voto de las 2/3 partes antes de iniciarse la discusión primera de esa citada ley. En consecuencia, debemos votar el carácter orgánico de la ley antes de que sea presentada. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aceptar el carácter orgánico del proyecto de ley de reforma parcial de la ley de hidrocarburos, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría calificada evidente, queda aprobada el carácter orgánico. Ahora sí, play ball, diputado Camacho. ¿Cómo estás, chamo? ¿Todo bien? Bueno, buenas tardes. Doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Diputada Grecia Colmenares, joven, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Nuestra querida secretaria, María Alejandra Hernández. José Omar Molina, subsecretario de la Asamblea Nacional. Bueno, colegas diputadas y diputados, pueblo de Venezuela. Hoy nos convocan a esta comisión, ¿verdad?, para traer la exposición de motivos para hablar sobre la reforma de la Ley Orgánica de los Hidrocarburos. Una ley que trajo el Ejecutivo Nacional, presentada por la doctora Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, de un trabajo que ha venido haciendo el Ejecutivo año tras año de éxitos en el ámbito de los hidrocarburos. Y es la industria petrolera mundial que atraviesa un proceso de transformación profunda que exige a las naciones marcos normativos ágiles, seguros y atractivos para la inversión. Venezuela, hoy día, con una de las mayores reservas de los hidrocarburos en el planeta, no está ajena a esa realidad. Es este escenario energético internacional que ha venido evolucionando hacia un entorno de alta competitividad, donde los capitales fluyen hacia jurisdicciones que ofrecen no solo recursos probados, sino también marcos regulatorios predecibles y adaptables. Actualmente, la industria global de los hidrocarburos se enfrenta a una transición energética acelerada y a una volatilidad de precios que exige a países como Venezuela se inserte dentro del mercado global competitivo mediante la adopción de las mejores prácticas internacionales. Es por eso que esta ley orgánica de hidrocarburos, que fue sancionada en el año 2006, marcó un avance fundamental en Venezuela, que se venía recuperando la industria después de la paralización de los años 2003. Y hoy, a casi 20 años de vigencia, es necesario adoptar un nuevo instrumento que conforme a la evolución de los mercados de los hidrocarburos. Este proyecto de reforma de los hidrocarburos nace como una necesidad imperativa de la legislación venezolana adaptada a los nuevos tiempos, permitiendo el desarrollo conjunto entre sectores públicos y sectores privados, haciendo posible el incremental volumétrico petrolero con un enfoque en el trilema energético y en la paz productiva.
este año 2026 vencen las primeras empresas mixtas y dentro de la creación de la Ley Orgánica del 2006, que fue un instrumento histórico, integrante del irreductible legado del presidente Hugo Chávez Frías, que fungió como primer paso para la participación de capital privado y la realización de las actividades primarias e industriales y comerciales en materia de minería. Por tal razón, este proyecto de reforma tiene tres grandes áreas de modificación. Son 18 artículos. Hay modificación y hay inclusión de nuevos artículos. En primer lugar, se incorporan modelos exitosos de negocio que derivan de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, incluyendo los que ya conocen, los contratos de participación productiva, los CPP, donde la empresa operadora asume la gestión integral a su propio riesgo y costo. En este modelo, el Estado no adquiere deudas. La retribución de las operadoras consiste en la participación porcentual sobre los volúmenes fiscalizados. Segundo lugar, se propone mecanismo para garantizar la viabilidad de proyectos económicos en aquellos campos no desarrollados, los greenfields, que lo comentó la presidenta encargada en la presentación del plan anual el día 15 de enero, que estos espacios de campos no desarrollados requieren un equilibrio para poder construir el régimen fiscal, porque son campos que se necesitan grandes inversiones, pero para lograrla tenemos que tener también alguna flexibilidad en las regalías, que sea el Ejecutivo Nacional que pueda hacer con ellas, rebajarla, con tal que se pueda atraer a esta inversión en estos campos nuevos que no producen actualmente. Tercer lugar, se propone aumentar las garantías jurídicas para la inversión en el sector de los hidrocarburos, incorporando acudir a mediación a través de mecanismos independientes para la resolución de conflictos, siempre bajo el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Para concluir, este proyecto de reforma es un paso audaz hacia la modernización del sector energético, asegurando que el petróleo siga siendo el motor de desarrollo de nuestro país. E insistir compartiendo lo que dice el doctor Jorge Rodríguez, la doctora Delcy Rodríguez y también nuestro querido presidente Nicolás Maduro, hoy secuestrado. Saludo para el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, diputada Silvia Flores. La verdadera soberanía no solo reside en el control estático de los recursos debajo de la tierra, sino la capacidad efectiva de transformarlos en bienes para el pueblo venezolano. Es por eso que los invito, diputadas y diputados, para que se presten a la votación en primera discusión de este proyecto de ley. Es todo. Continúa el debate. Dejan el derecho de palabra al diputado. Ciudadano presidente, ciudadana vicepresidente y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, colegas diputados.
Hoy estamos en un momento crucial para el país. Después de la Constitución Nacional, la ley de hidrocarburos se ha convertido en la realidad de Venezuela, en una ley de importancia capital. Venezuela, que es un país petrolero, que tiene la mayor cantidad de reservas en el mundo, no podemos tener una ley que no sea discutida por los diferentes factores del país. Así como la Constitución Nacional es el pacto social, en el cual los diferentes factores nos rigen la vida a cada uno de nosotros, así el tema petrolero y la ley de hidrocarburos es fundamental. Tomando la palabra del ciudadano presidente, donde habló el día de hoy, que decía que había que hacer un acelerado incremento de la producción, creo que nosotros estamos quedando cortos. Quedando cortos solamente con el tema de la ley. Si bien es cierto, en el reglamento no hay un momento de decir, mire, tiene que entregar los proyectos 24, 48 horas antes, creo que, como el día de la instalación usted manifestó de rectificación, creo que podemos todos nosotros, con esta ley que es de suma importancia, o en las demás leyes que vengan a futuro, entregar con anticipación los proyectos, para que todos podamos leerlos, participar y dar nuestras propuestas. Ahora bien, nosotros desde del Grupo Parlamentario Libertad tenemos claros los principios fundamentales que debe contener una ley, y esta ley de hidrocarburos. Por supuesto, el tema de la seguridad jurídica. Nosotros nos hemos visto la República con diferentes demandas por situaciones que se han presentado. Y quien vaya a invertir necesita seguridad jurídica para poder estar sin los riesgos de las situaciones que se presentan posteriormente. La apertura al capital privado. Aquí hay que caer en la realidad. Que si ingresa el capital privado no representa perder la soberanía. Estamos chocando con el muro de la realidad. La excesiva estatización no nos trajo realmente algún beneficio a la industria petrolera nacional. Resolver el tema de la carga tributaria y un sinfín de leyes en las cuales también, desde el punto de vista de hidrocarburos, tenemos que discutir. Pero yo no puedo perder esta oportunidad, que estamos hablando del tema petrolero, de hacer silencio y hacer manifestar aquí que el Grupo Parlamentario Libertad va a presentar una reforma de la ley orgánica que reserva al Estado los bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos. Esa ley orgánica de mayo del año 2009 realizó, y me disculpan la expresión, una matanza en la costa oriental del lago. Más de 70 empresas expropiadas, más de 1000 embarcaciones expropiadas, 33 muelles expropiados, estatizados por completo. ¿Y cuál fue la consecuencia? En el 2009, en el estado Zulia, según los números de la directiva, el informe de la directiva de PDVSA del año 2009, decían que se explotaban alrededor de 749.000 barriles diarios. Hoy, según la información, son un poco más de 200.000 barriles. ¿Pero por qué sucedió eso? Se estatizó la actividad. Se estatizó la actividad por completo. Miren, familias tuvieron que emigrar. La costa oriental del lago se convirtió en una desolación. Y no lo exagero, lo digo con realidad, ya que hay diputados del Zulia, desde el municipio Santa Rita hasta el municipio de Balmores Rodríguez. Aquí hubo gente que se suicidó, trabajadores de esas empresas operadoras. Ahora bien, si nosotros, en nuestra labor parlamentaria, y siguiendo para este acelerado incremento de la producción, reformamos esta ley y permitimos que los privados participen en la ley, y especialmente los privados nacionales que tienen el conocimiento del tema, no solamente en los campos, sino también en el lago de Maracaibo. Nosotros tenemos que generar empleo, tenemos que generar bienestar, y que por supuesto ese petróleo vaya a ser beneficiado a donde tiene que dar. Escuelas, hospitales, reactivación económica. Un minuto, diputado. Disculpe, presidente, ya voy a terminar.
Y por las razones expuestas, además que hay algo en la exposición de motivos, el artículo 11 de la Constitución establece que los yacimientos son de la República. No pudimos leer los proyectos de ley como lo queríamos leer con profundidad, razón por la cual que vamos a salvar el voto, pero vamos a hacer todos nuestros aportes que a su bien estén para la segunda discusión del proyecto de ley de la ley de hidrocarburos. Muchas gracias y feliz tarde. Voy a dar en el derecho de palabra al diputado Jesús Faría, puesto que adquirió un blazer nuevo para la exposición del 5 de enero. Sí, de Tribunal de Oradores, adelante. Bien, chicos, estamos escuchando este debate que viene llevando lugar aquí en la Asamblea Nacional Venezolana, ¿no?, sobre la reforma de la ley petrolera. Estamos escuchando los diferentes pronunciamientos de los parlamentarios, luego vamos a hacer un análisis al respecto. Muchas gracias, camarada presidente, Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diputados y diputadas. Estamos asistiendo a un debate histórico, porque en torno al petróleo gira la epopeya del pueblo venezolano por la soberanía, por la independencia nacional, por el uso soberano de los recursos en función del desarrollo integral de la nación. Y en ese largo trayecto de más de un siglo nos hemos encontrado las fuerzas revolucionarias, las fuerzas bolivarianas, los trabajadores, las fuerzas patrióticas, en la defensa de este recurso natural, del petróleo, fuente fundamental de energía de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Ha sido una batalla dura, titánica, pero exitosa, como lo demuestran los 25 años de revolución bolivariana. Con el comandante Chávez logramos nosotros una victoria histórica para la patria y para el pueblo venezolano, con la verdadera y justa nacionalización de nuestro petróleo y de la industria petrolera. Y esa nacionalización y ese paso histórico gigantesco, de la mano del comandante Chávez y con el apoyo del pueblo trabajador, trajo consigo enormes beneficios y fortalezas para la patria. Se elevó el nivel de vida como nunca antes había ocurrido, precisamente porque se empleó el petróleo por primera vez en la historia en función de los intereses nacionales. Y se desplegaron las fuerzas productivas como nunca antes, precisamente porque se invirtió el petróleo y sus ingresos en función del desarrollo independiente de la economía. Y eso exacerbó, obviamente, las contradicciones de nuestro tiempo, de este tiempo, que son las contradicciones que existen entre una nación que busca su progreso sobre la base de la independencia y factores imperialistas que buscan el saqueo de nuestros recursos. Este año inicia de la manera más dramática como expresión de esa contradicción. Y nosotros hoy venimos acá, a esta Asamblea Nacional, en primer lugar, para ratificar el carácter independiente del Estado y del gobierno venezolano y de todas las instituciones del Estado venezolano, incluyendo la Asamblea Nacional, que legisla en función de algo tan sensible, de algo tan delicado y de algo de tanta relevancia estratégica como el petróleo. Y lo hacemos con absoluta responsabilidad. Y lo hacemos en función de las realidades que existen en el país. No se puede olvidar que la política o se fundamenta en la realidad o está destinada al fracaso. ¿Y cuál es la realidad que tenemos nosotros? En general, en cuanto al país y en particular, referido al petróleo. En primer lugar, un bloqueo que curiosamente no aparece en los discursos de algunos oradores de la oposición, lo cual habla bastante por una doble moral
o posiciones que no son lo suficientemente firmes para reclamar algo que exige absoluta firmeza, como es la defensa de la patria y de sus recursos, y la defensa del pueblo trabajador venezolano. Este bloqueo generó un trastorno muy profundo en el desarrollo nacional, desde el mismo momento en que se activó en el año 2017 con las primeras sanciones imperiales que apuntaban en contra de PDVSA. Esto originó una situación de enorme complejidad. Salieron los capitales que invertían acá en medio de una legislación elaborada por el comandante Chávez, que nos daba como nunca antes soberanía y control sobre nuestros recursos petroleros y los hidrocarburos en general. Salieron esos capitales, se debilitó la producción, se prohibió la venta del petróleo venezolano. Negocio global que tiene sentido solo si el petróleo se coloca en mercados internacionales. Un minuto, diputado. Eran sancionados todos aquellos que se acercaran a la compra de nuestro petróleo. Y ahora tenemos nosotros la necesidad de seguir realizando el mayor esfuerzo para incrementar la producción, como se ha hecho en los últimos años pese al bloqueo. Y esto amerita y exige de nosotros, obviamente, que las normas, las reglas y las leyes que rigen el desarrollo de ese negocio crucial para el país se ajusten a las nuevas realidades. La ley antibloqueo, aprobada por nosotros, acá tuve el honor de presentarlo en la Asamblea Nacional Constituyente, nos sirve a nosotros de marco y nos ha servido de marco para ese propósito de elevar la producción bajo estas dificilísimas condiciones. Y lo que estamos planteando nosotros es adecuar esta ley de hidrocarburos a estas nuevas condiciones y a prácticas que ya han sido debidamente evaluadas y han sido exitosamente aplicadas para nuestro país. Esta será la ley o la reforma de ley de hidrocarburos para estos nuevos tiempos, para tiempos de recuperación productiva, para tiempos de incremento sustancial de la prosperidad de nuestro pueblo, pero sobre todo para este tiempo donde nosotros concentraremos todo nuestro esfuerzo en función de la consolidación y profundización de la independencia nacional que pasa necesariamente por el control de nuestros recursos petroleros. Muchas gracias, querido diputado. Voy a dar el derecho de palabra al diputado Miguel Pérez Abad. Solicita ¿va a hablar desde allí, diputado? Ok. Micrófono para el diputado, por favor. Buenas tardes, diputados, diputadas, presidente de la Asamblea Nacional, Junta Directiva. Recordar la historia es fundamental para saber por qué estamos aquí. Quiero recordarle a los compañeros de oposición que en el año 2001-2002 se convocó un paro petrolero nacional. ¿Sí? Yo tengo aquí algunas cifras del impacto económico de esa decisión que apoyaron sectores empresariales liderados por Fede Cámara y movimientos de grupos de oposición. Estamos hablando de que se generaron más de 13.000 millones de dólares en pérdida. Conozco el impacto que tuvo esto en el sur del lago, porque me tocó en algún momento identificar las empresas que estaban en condiciones muy críticas y apoyarlas por instrucción del presidente Nicolás Maduro para colocarlas nuevamente y reactivarlas. Y el impacto mayor viene derivado en el sur del lago por la convocatoria al paro petrolero y posteriormente lo que tiene que ver con las sanciones y las medidas unilaterales convocadas a nivel nacional. Entonces, hay que hablar siempre con la verdad en términos de no responsabilizar al gobierno que hizo lo que tenía que hacer en su momento. El presidente Nicolás Maduro, cuando asumió, envió un grupo para ver qué podíamos hacer para recuperar esas empresas, pero también el presidente Hugo Chávez en su momento dictó una serie de medidas de salvataje para que el sector de la pequeña y mediana industria, que por impacto del paro petrolero cerraron alrededor del 22%. La pobreza aumentó en 48% y el Producto Interno Bruto del país cayó en 24%. Un escenario catastrófico en ese momento. Entonces, importante para el país que nos está viendo y oyendo, que estamos hablando de una ley muy importante, necesaria, que está caduca, que tiene más de casi 20 años, en el momento que se aprueba, digamos que los recursos energéticos básicamente giraban en torno al efecto de precios,
bajo en tecnología. Hoy en día esa matriz cambió y es mucho más importante la inversión en tecnología para la transformación del negocio petrolero como tal. Dos elementos que me parece que son importantes señalar, que están contemplados en la propuesta que presentó el presidente de la Comisión, que tiene que ver con flexibilizar, con aportar al estímulo de las inversiones que permitan realmente que, como lo plantea el presidente de la Asamblea Nacional, ese crudo que está allí, pesado y extra pesado en su mayoría, si no lo catalizamos, si no lo impulsamos con inversiones, con trabajo, no lo vamos a poder monetizar para el país. Yo quiero darles una cifra que me parece a mí importante para quienes nos están viendo y oyendo. De la faja petrolífera del Orinoco, que hay 270.000 millones de barriles certificados, solo el 2.8% se ha podido explotar en 88 años. 2.8%. Bueno, ustedes pueden multiplicar eso. Si nosotros aumentáramos la producción a 5 millones de barriles día, necesitamos 90 años para poder explotar de manera favorable el crudo venezolano. Entonces, es importantísimo la aprobación de esta ley. Yo quiero invitar a la oposición a que la que ya está y la que acaba de entrar, a que no se convierta en un elemento que retrase, que ralentice las leyes. Hay un país que espera afuera. La presidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela acaba de señalar la creación de un fondo social para ayudar, para fomentar el empleo, la inversión social, equipar los hospitales. Eso no puede ser demorado. El pueblo de Venezuela ha sufrido demasiado durante estos años y tiene el derecho legítimo de que podamos nosotros de manera muy rápida. Esto es una modificación que me parece que es adecuada, que lo que hace es ajustar el reglamento y las leyes para que el negocio petrolero sea mucho más transparente y para que la inversión petrolera pueda venir a explotar, a desarrollar esos recursos tan importantes para la República. Para sacar una cuenta rápida e ir cerrando, porque creo que la matemática es importante para poder visualizar de lo que estamos hablando. Elevar la producción de Venezuela, pasarla de 1.200.000 en el que estamos en este momento, llevarla a 1,5 millones, requiere de un gran esfuerzo, pero las instalaciones que hoy tenemos en la industria petrolera nacional no son suficientes. Es decir, hay que mejorar, capacitar, recuperar la infraestructura de hoy, lo que llaman los brownfield, que son los campos maduros, los campos que están operando, y para recuperar esa que ya existe. Y además hay que, como lo planteaba Orlando Camacho, hay que desarrollar los greenfield, que son campos vírgenes que no están explotados. Hacer esas inversiones requiere más de 100.000 millones de dólares en los próximos 5 años. 80.000 aproximadamente tienen que ver con todo lo que es el negocio de perforación, explotación, distribución. Y después hay una inversión de 20.000 millones de dólares aproximadamente que tiene que ver con la infraestructura. Por ejemplo, para potenciar la faja y poder llevarla a los niveles de producción, necesitamos hacer un nuevo puerto, porque el puerto de José, que es el que tradicionalmente se usa, no está capacitado, no tiene la suficiente capacidad de almacenaje. Es necesario hacer una inmensa inversión en Venezuela. Y algo que es importante señalar, gracias a las sanciones y a las medidas unilaterales, Venezuela salió de los circuitos financieros internacionales hace una década. Entonces, convencer a los panas que se vengan a invertir para acá no es una mantequilla, no es fácil. Y el negocio petrolero es una cosa, la operación, la explotación, la producción, pero el negocio financiero es otra. Son dos temas allí distintos. O sea, las empresas, alguien me decía, revisamos las empresas que Trump dijo que iban a meter y las revisamos y no tienen los reales para producir. Es que ellos no la tienen. Ellos van a los bancos y van contra proyectos. Ellos tienen que convencer a los bancos, a la banca internacional, de que invierta en un negocio petrolero en Venezuela, que, bueno, sabemos los ataques y la propaganda internacional que se tiene. Yo creo que es importante llamar a la reflexión. A esto tenemos que haberlo aprobado ayer en la noche. Nos entregaron a nosotros también el anteproyecto recientemente y somos de la bancada de la Patria. No nos lo dieron hace una semana. La presidenta estuvo aquí la semana pasada. Es decir, y hay unos procedimientos de orden administrativo dentro del seno de la Junta Directiva para que los proyectos lleguen. Entonces, bueno, mi invitación es a que nos pongamos de acuerdo, a que hagamos un mayor esfuerzo por agregar valor a este proyecto de ley y que echemos para adelante esta nación que tiene condiciones de sobra para servir a la nación. Gracias, diputado. ¿Nadie más anotado en el derecho de palabra? ¿Se va a cerrar? Mire, diputado, con todo respeto a los diputados de la bancada de oposición, si ustedes quieren solicitar un derecho de palabra, tienen que hacerlo previamente por secretaría a través de sus coordinadores de bancada. Eso es algo que está establecido. Se hizo. ¿Quién solicitó? Secretaria, ¿hubo una solicitud adicional de derecho de palabra? Tráigamelo, por favor. El diputado Félix Freites. Adelante. El micrófono para el diputado, por favor.
¿Puedo usar la tribuna de oradores? Ahí está perfecto. Ok. Buenas tardes, ciudadano honorable presidente, doctor Jorge Rodríguez, colegas parlamentarios. Desde la bancada que represento, que es Vamos Venezuela, y particularmente desde mi partido Fuerza Vecinal, venimos a este Parlamento con el mayor compromiso a aprobar todos aquellos instrumentos normativos que permitan generar confianza en el país, que permitan decirle al mundo que aquí hay estabilidad, que hay Estado de Derecho y que pueden venir a invertir sus capitales desde el extranjero para contribuir con un proceso que, aunque es complejo, nosotros como venezolanos hemos comprendido que este proceso significa un aumento en la producción de nuestro principal activo, que es la industria petrolera, y ese aumento en esa producción va a verse reflejado en beneficio de la gente. Para nosotros, compañeros, es vital que las empresas extranjeras y nacionales sientan la tranquilidad de que aquí estamos para ejercer una función legislativa y parlamentaria, para ejercer control sobre las instituciones del Estado, que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo podamos todos unirnos. El país nos está pidiendo unidos, el país no nos está pidiendo en medio de conflictos o atropellos estériles. Nosotros queremos proponer, presidente, que en el marco de la discusión de esta ley también se considere la inclusión de una ley de asignaciones especiales para los estados y los municipios, porque como la presidenta anunció la creación de fondos importantes, esos fondos sociales y el Fondo para la Inversión en Infraestructura, consideramos que debe estar... Orden, diputado. Que debe estar... Es la Junta Directiva que determina quién está fuera de orden o en orden. Si alguien quiere sustituir o suplantar, espero que temporalmente a la Junta Directiva que lo proponga y sube y habla aquí, pues. Sí, gracias, presidente. Consideramos que esos fondos social y el Fondo de la Infraestructura deben estar contemplados dentro de este instrumento normativo tan importante, pero también consideramos, presidente, que si queremos que la salud, la educación y los servicios públicos impacten de manera récord, rápida en la gente y en los ciudadanos, debemos entender que tenemos 335 alcaldías que tienen la infraestructura y están esperando una asignación especial para poder arreglar la escuela, arreglar el ambulatorio, entregar las medicinas, darle alimentación a nuestro pueblo. Y queremos, básicamente, presidente, también pedirles encarecidamente que pongamos como epicentro en la reforma de esta ley la protección de los trabajadores de la industria petrolera, que están viendo que viene un cambio evidente. La ley plantea una transformación en lo que son las empresas mixtas. ¿Qué pasa con ese trabajador que ahora su jefe no va a ser una empresa del Estado venezolano? Eso es una realidad. Debemos contemplar la seguridad de los trabajadores, la seguridad de su familia y la seguridad social de todos los venezolanos debe estar en el epicentro de este instrumento normativo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Nosotros esperamos que a los efectos de la consulta, las discusiones en la Comisión Permanente de Hidrocarburos de la Asamblea Nacional y también en la segunda discusión podamos entrar en profundidad con los puntos más importantes de esta ley, de hecho con todos los puntos, porque así nos establece la Constitución la manera de aprobar las leyes de la República, sancionar las leyes de la República. Así que muchas de las preocupaciones que han traído en sus exposiciones los diputados y las diputadas, espero que las sustenten con fuerza en la comisión de discusión y también en la plenaria en la segunda discusión. Ahora, si no hay nadie más anotado en el derecho de palabra, se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con lo que está establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría calificada evidente, se aprueba en primera discusión el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de la República Bolivariana de Venezuela.
Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Primera discusión del proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es el punto, ciudadano presidente. Voy a dar en el derecho de palabra para que presente el proyecto de ley al diputado Ramón Lobo. Solicito a la tribuna de oradores, se le concede. Antes de que el diputado Lobo haga su presentación, la secretaria me conmina a que primero se apruebe el carácter de ley orgánica de esta ley. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el carácter orgánico del proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos de las venezolanas y los venezolanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría calificada evidente. Queda aprobado el carácter orgánico. Diputado Ramón Lobo, la tribuna de oradores le pertenece. Buenas tardes al pueblo venezolano, buenas tardes queridos diputados y diputadas. Vamos a comenzar señalando que la economía, como otra ciencia, no es estática, es dinámica. Y en función de la circunstancia debe irse adecuando. Lo mismo pasa con las leyes. Y en la ley anterior es un reflejo de eso. Esta ley va en la misma dirección, adecuarnos a los nuevos momentos políticos y económicos que vive la patria. En este sentido, como bien lo señaló el presidente, la presidenta encargada hizo referencia a 3 leyes, dentro de las cuales está la que vamos a compartir con todos ustedes y tiene que ver el proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos. Una ley que viene a sustituir el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de los precios. Bien, chicos, vamos a hacer una pausa aquí para que los que recién se conectan sepan lo que viene ocurriendo en la Asamblea Nacional, que se apresta, ¿no? Ahora mismo está debatiendo este proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Estamos hablando de una reforma de la ley petrolera. Es histórica, ¿no?, esta reforma para el país. Ahora, Delcy Rodríguez presentó ante el Parlamento un texto legal que busca modernizar el marco normativo que rige el sector energético. Esto con el objetivo de ¿qué? De atraer flujos de inversión y aprovechar áreas petroleras que tradicionalmente no habían recibido capital extranjero. Este proyecto propone incorporar dentro de la ley modelos productivos que ya existen en otras normas, incluido, por ejemplo, mecanismos que permitan mayor flexibilidad para contratos y asociaciones productivas. Ahora, Rodríguez y otros legislativos han señalado que estos cambios se enmarcan en una estrategia más amplia ¿para qué? Para estimular la actividad petrolera y canalizar los recursos hacia servicios públicos y desarrollo económico tras un periodo bastante prolongado de baja producción e inversión internacional. Ahora, el propio presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha definido la necesidad de actualizar las leyes del país para poder adaptarlas a una nueva realidad económica venezolana, ¿no? E incluir en la agenda no solamente la reforma de la ley de hidrocarburos, sino también cambios en otras áreas como el sistema electoral, derechos socioeconómicos y sectores productivos. Este proyecto de reforma será distribuido entre los diputados y se espera que sea debatido, ¿no?, en los próximos días. Ahora ha iniciado el debate, vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? El contenido completo de este texto aún no se ha difundido públicamente, pero vamos a estar a la expectativa en cuanto a lo que se venga dando, ¿no?, en la Asamblea Nacional. Había un candente debate en esta sesión. Hemos escuchado a congresistas de la oposición también como propios del chavismo. Vamos a continuar escuchando qué más está sucediendo en el Parlamento. Del año 2015, cuando las circunstancias en ese momento eran distintas a las que actualmente tenemos nosotros. En ese orden me permito indicar que, como toda ley orgánica, tiene su fundamento en la Constitución, particularmente el artículo 114 y 117. Uno señala, el 117, la necesidad, o mejor dicho, la garantía para que el pueblo tenga acceso a bienes y servicios de calidad y en el momento oportuno, que ha sido uno de los elementos donde más se ha atacado a la población. Recordemos esos años, precisamente 2015,
donde se generó todo un ataque a la economía real que se ha mantenido. Contrabando, desabastecimiento inducido, especulación que conllevó a ese instrumento. Y que hoy, en el escenario que vivimos, planteamos este esquema que tiene como finalidad central garantizar el desarrollo armónico de la economía nacional, pero también garantizar el acceso a los bienes, a los servicios fundamentales para el desarrollo del pueblo venezolano. De igual manera, este instrumento tiene como elemento central defender el salario, el sueldo del venezolano, de la venezolana, porque si nosotros logramos tener acceso en momentos oportunos y a precios adecuados, indudablemente estamos generando un efecto positivo y es lo que nosotros conocemos como el salario real. De igual forma, si hay un mayor consumo, pues nosotros vamos motivando la producción, entonces se genera todo un efecto positivo. Y en esa orientación, bajo ese nuevo enfoque, es que tenemos este instrumento que consta de 96 artículos distribuidos en 5 capítulos, un capítulo inicial de disposiciones generales, un segundo capítulo que tiene que ver con los deberes, derechos y garantías, un tercer capítulo que tiene que ver con la institucionalidad planteada. Y ahí nosotros destacamos la creación de la Superintendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos. Y algo que queremos acá nosotros resaltar tiene que ver con la creación del Sistema Nacional de Observación de Precios. Vamos a repetirlo, Sistema Nacional de Observación de Precios, que es un punto de encuentro para que podamos, entre el Estado y los agentes económicos, fijar los precios en mutuo acuerdo a fin de garantizar el acceso para la población, pero también la sostenibilidad del hecho productivo. En ningún momento el Estado busca que alguien produzca o venda por debajo de los costos de producción. No, tenemos que garantizar la rentabilidad razonable, porque eso también me garantiza mercancía en los anaqueles. Ese punto es sumamente importante y de manera conjunta con este sistema tenemos los comités de consumidores y de usuarios que viene a articular con las organizaciones de base del poder popular en la defensa del acceso que nosotros hemos venido señalando y articulando. Y el cuarto capítulo y el quinto capítulo tiene que ver con las responsabilidades y, por supuesto, con el esquema sancionatorio, que más allá de ser, bueno, es punitivo, pero que indudablemente tiene un nuevo enfoque con la finalidad de esta nueva visión que está planteado dentro del esquema que se está desarrollando en la actualidad. Por estas razones y estas circunstancias, y lo vuelvo a destacar, bajo ese planteamiento de un sistema de observación de precios, de encuentro, consideramos sumamente oportuno, perentorio, la aprobación de esta ley. Esta ley también viene precedida de algunos elementos muy importantes que señaló la presidenta encargada en el mensaje anual que le dio a la Nación, como fue el abastecimiento interno, que es un abastecimiento interno producto del incremento en la producción que permite acceso a los consumidores. Y ante posibles ataques que se pudiesen dar, consideramos que esta ley nos va a permitir blindar ese punto de encuentro para que entre productores y consumidores y el Estado nosotros podamos garantizar productos de calidad, productos en el tiempo adecuado y a los precios que todos nosotros aspiramos, y de esa manera garantizar que el salario real de la población vaya en incremento como así va a ser. Es todo, presidente. Gracias, querido diputado Ramón Lobo. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Rubén Limas. Bueno, tú sabes que un profesor mío me decía que el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Me tocó estudiar un poquito de economía sobre estos aspectos. Nosotros también, en la bancada de la Alianza Democrática, vamos a votar favorablemente esta primera discusión, porque consideramos que es una oportunidad histórica y además una responsabilidad que es impostergable para todos y cada uno de nosotros. Aspiramos que la discusión que luego se tiene que dar artículo por artículo, podamos efectivamente blindar una ley que efectivamente desarrolle con mucha potencia la protección de los derechos socioeconómicos de los venezolanos. La aprobación de esta ley no es solamente un mero texto legal, es la materialización de lo que establece nuestra Constitución y que es un derecho ineludible para todos los venezolanos. Además, queremos que esa ley se constituya en una guía
que nos permita de manera efectiva tener una economía eficiente, una economía transparente y una economía que tenga un carácter profundamente humano. Además, debe garantizar el derecho a disponer de bienes y servicios de calidad que estamos pidiendo hoy los venezolanos y poner freno a fenómenos como la especulación y el acaparamiento. ¿En favor de quién? En favor de la dignidad del pueblo de Venezuela y en favor de la dignidad del bolsillo de los venezolanos. Su aprobación debe ser un paso firme para una Venezuela libre, para una Venezuela próspera, justa y solidaria, donde podamos crecer con fuerza el pueblo venezolano y su aparato, todo su aparato y desarrollo socioeconómico. Muchas gracias. Gracias, diputado Rubén Lima. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Nora Bracho. Solicita la tribuna de oradores. Adelante, diputada. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios, ciudadanos que nos ven a esta hora desde toda nuestra nación. Nos convoca hoy la presentación del proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos. Un texto que en su exposición de motivos se viste con las mejores galas de nuestra Constitución, la justicia social, la democracia y el sagrado derecho de nuestro pueblo a una existencia digna. Nadie en este recinto puede oponerse a que el Estado garantice bienes de calidad, luche contra la usura y proteja al consumidor. Pero realmente, ¿quién protege al venezolano? Realmente, ¿quién protege a ese que gana hoy menos de $2 de salario? O a un pensionado que gana menos de 60 centavos de dólar. ¿Quién protege a todos los padres y madres de familia que no tienen poder adquisitivo? Consideramos que ante la presentación de esta ley se debe, en primera instancia, trabajar y luchar por la estabilidad económica de nuestro país. Recuperar el poder adquisitivo del venezolano, que está hoy total y absolutamente golpeado ante una economía inestable. Esta debe ser una prioridad, el trabajar en una ley de emergencia económica para nuestro país. Y es fundamental que desde esta Asamblea Nacional se tome este asunto como prioridad para Venezuela. Y desde nuestra bancada, la bancada Libertad, estaremos prestos para la presentación de este proyecto de ley. Para retomar el tema que nos trae hoy aquí en estos momentos, el artículo 117 constitucional no es una sugerencia, es un mandato. Y responsablemente nos obliga a señalar que una ley no es buena por lo que dice que va a lograr, sino por lo que realmente permite que suceda en la calle, en el mercado, en las mesas de nuestras familias. Y es así que debemos hacer desde la bancada Libertad unas críticas necesarias. Debemos ser valientes para señalar los nudos críticos de este proyecto. En primer lugar, la fragilidad de la libertad de elección. El proyecto habla de precios de bienes y servicios priorizados bajo circunstancias extraordinarias. Debemos advertir que si el Estado se excede en su capacidad de fijar precios, lo que termina matando es la oferta. No hay protección al consumidor si el resultado final es el anaquel vacío. La verdadera protección es la abundancia, la competencia, no el control asfixiante. Estamos pasando de una ley de protección al consumidor a prácticamente una ley de control de producción y control al consumidor. La burocratización de la vigilancia. Se propone un sistema nacional de observación de precios. Si bien la transparencia es fundamental y es necesaria, nos preocupa que esto se convierta en una estructura burocrática pesada que persiga al pequeño comerciante, aquel que lucha día a día por salir adelante, mientras las grandes
los grandes problemas estructurales de nuestra economía avanzan y permanecen estáticas. El riesgo a la discrecionalidad. En el capítulo 4... Diputada, con mucho respeto, pido disculpas, pero recuerden que cuando se discute las leyes en primera discusión, no discutimos el fondo ni el articulado específico de la ley. Pero está haciendo una exposición de motivos. Ponerle y ya usted va a continuar. Pero solo digo que, como punto de orden, nos concentremos en lo que se presentó, que es la exposición de motivos de la ley. Ya viene, como le explicó el presidente Jorge Rodríguez, consulta pública, debate en comisión y después la segunda discusión, que es artículo por artículo. Yo solo pido que nos concentremos en lo que es el debate de hoy, que es la exposición de motivos de la ley. Es todo, diputada, continúe con su exposición. Continúe con su exposición. En la exposición de motivos señala cada uno de los capítulos, y estoy haciendo referencia a los capítulos en cuestión que nos fueron entregados el día de hoy en la mañana. Para concluir, ya voy terminando, no hay ningún problema. El riesgo a la discrecionalidad. En el capítulo 4 habla de la proporcionalidad en las sanciones, pero deja al margen de la interpretación, diputado, al margen de la interpretación muy amplio a la autoridad administrativa. La seguridad jurídica mencionada en la exposición de motivos solo existe si las reglas son claras, y en este caso no lo son. La participación popular como responsabilidad no puede ser una carga. No podemos darle a un tercero la responsabilidad que tiene el Estado. Y por lo tanto no podemos confrontar en nuestra nación, en nuestras comunidades a la gente. En conclusión, estimados, desde la fracción Libertad no acompañamos este proyecto y salvamos el voto porque es necesario actualizar todo el marco legal y despenalizar ciertas conductas que nunca debieron ser tratadas como delitos criminales, sino como faltas administrativas. Debemos avanzar hacia la racionalidad y la reinstitucionalización de nuestro país. Por todo lo antes expuesto, nosotros exigimos en nuestro voto salvado que esta ley no se convierta en un ariete, sino en un escudo para el consumidor, que sirva para promover la productividad y, como cita el artículo 112 de nuestra Constitución, no solo para regular la escasez. Protejamos los derechos socioeconómicos, garantizando que producir en este país sea posible y digno, y brindemos prosperidad y bienestar a todas las familias venezolanas. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado David Uzcategui. Ciudadano vicepresidente, colegas diputados, la fracción de Vamos Venezuela tiene muy clara la función primordial, absoluta y prioridad de esta Asamblea Nacional. No es otra que trabajar y legislar por la recuperación económica de nuestro país, por el crecimiento económico, por la recuperación del poder adquisitivo del venezolano, por el mejoramiento incluso de los servicios públicos, pero sobre todo para que todos los venezolanos tengamos sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones que nos alcancen para vivir con dignidad. Todo lo que tenga que ver en ese sentido para la recuperación económica de Venezuela, nuestra fracción va a estar ahí, siempre apoyando y sin vacilaciones. Sin embargo, en este articulado, y entiendo, ciudadano vicepresidente, que esta es la primera discusión, nosotros no vamos a negar el voto, no vamos a salvar el voto, lo vamos a apoyar porque vamos a ir a la Comisión Permanente de Economía a plantear temas que hacen ruido dentro del articulado. Por ejemplo, la creación del Sistema Nacional de Observación de Precios. Eso hace ruido y eso no le conviene a Venezuela. Si ustedes quieren que la economía eche para adelante, que la gente recupere su poder adquisitivo, es todo lo contrario. Debemos estimular que la mayor cantidad de capitales nacionales y extranjeros vengan a Venezuela, inviertan en Venezuela, y es en la competencia en la cual los precios van a disminuir. Solamente con el anuncio de la llegada de $300 millones a Venezuela, anunciado por la presidenta encargada, el dólar paralelo se desplomó. Solamente con el anuncio, ni siquiera con la distribución de ese dinero. Es decir, hay elementos dentro de este articulado que vamos a exteriorizar, vamos a llevar a la Comisión Permanente de Economía para que esta ley, este proyecto de ley se transmita o se transforme en calidad de vida para la gente, en que la gente pueda
vivir con dignidad, que la gente tenga sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones que le alcancen como era anteriormente. Muchas gracias, señor vicepresidente y colegas diputados. Muy bien, David. Gracias, diputado Ayub Categui. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Jesús Farías. Gracias, querido camarada, primer vicepresidente Pedro Infante, junta directiva, diputados y diputadas. En primer lugar, yo quiero recordarle a los diputados de la oposición que este país se ha venido desarrollando en los últimos años, prácticamente en la última década, bajo condiciones de extraordinaria complejidad, que no pueden quedar al margen del análisis ni de cualquier consideración que se haga, porque sería una posición no solamente fundamentada en la falta de sinceridad, sino deshonesta también, muy deshonesta, con el pueblo y, si tienen conciencia, con su conciencia. El bloqueo económico trajo un daño al país que asciende a más de 500.000 millones de dólares, el daño ocasionado a nuestro país. Y el bloqueo económico impidió que el país en este periodo recibiera más de 200.000 millones de dólares. Estos recursos, por supuesto, en manos del Estado y de una fuerza bolivariana y socialista, hubieran garantizado la continuidad de la gigantesca obra social de la Revolución Bolivariana con el comandante Chávez. Gigantesca obra social. Que les quita, les arrebata a ustedes cualquier tipo de autoridad moral, incluso para referirse a aspectos tan vitales del desarrollo de nuestro pueblo, como el salario, la educación, la salud, la vivienda, el empleo, etcétera. No tienen absolutamente ninguna autoridad moral para referirse a eso, y mucho menos habiendo avalado el bloqueo, y mucho menos habiendo avalado en su momento las agresiones del imperialismo. Les debería dar vergüenza tomar la palabra en esos términos en este debate. Yo voy a referirme rápidamente a lo siguiente en relación a esta ley, para que no quepa la menor duda y no haya absolutamente ningún tipo de confusión. Esta es una ley que está fundamentada en la responsabilidad y que tiene como propósito un mandato constitucional, no lo estamos inventando acá, es una obligación que tenemos nosotros. Los que asumen la Constitución como suya tienen que inscribirse necesariamente en esta ley, en el espíritu de esta ley. Como nosotros, bajo el bloqueo, bajo la agresión imperial y bajo los ataques de los especuladores, de los monopolios, de los enemigos del pueblo, como nosotros, bajo esas condiciones, transformamos, como de hecho estamos haciendo, el crecimiento de la economía, el desarrollo de la producción, en mayor bienestar. Eso no ocurre de manera automática. Hay países que son potencias económicas y tienen enormes desigualdades, tienen montañas de pobres y de pobreza, y la vienen arrastrando de la manera más vergonzosa y desconsiderada, pudiendo resolver todos esos problemas. En este sentido, el Estado tiene que asumir esa responsabilidad, como de hecho lo está haciendo con la propuesta de esta ley. No solo con eso, pero esto va a contribuir. Solo la intervención del Estado puede generar una justa distribución de la riqueza. Y nosotros estamos actuando en dos líneas, aumentando la riqueza y garantizando que esa riqueza sea distribuida de manera justa, para llevarnos a donde estamos nosotros en el punto del bloqueo, del inicio del bloqueo, nivel de prosperidad como nunca se conoció en la historia de este país. Esta es una ley que en lo absoluto golpea o está en contradicción con la necesidad de estimular las fuerzas productivas de la nación. La iniciativa, incluso la iniciativa privada. Nuestra visión de economía es una economía mixta. El capital privado, la empresa privada ha hecho una contribución muy importante en los últimos años y lo hemos reconocido al desarrollo de este país, y les aseguro que cuando les mostremos esta ley van a avalarla. ¿Ustedes saben por qué? Porque la mayoría de esos empresarios no se inscriben dentro de los usureros, dentro de los especuladores, dentro de los ladrones. Pero los que están en contra de esta ley tienen la sospecha clara de ser asociados a los especuladores, a los usureros, porque precisamente
están haciendo todo lo posible para que no se apruebe una ley que atienda al pueblo trabajador. Estamos completamente seguros, porque ya lo hemos hecho. Disculpe, un último minuto. Porque ya lo hemos hecho en el pasado, que se puede traer en plena armonía el desarrollo de una economía como la nuestra con el bienestar del pueblo. Y lo de la participación popular, que me parece muy importante. Bueno, hay dos formas de ver el país. Hay dos formas de ver el desarrollo y hay dos formas de ver el Estado. Una élite gobernando al servicio de las grandes corporaciones y a espaldas del pueblo, y otra que es la socialista, la bolivariana, donde el Estado se fortalece solo si el pueblo se organiza e incrementa su participación, y esta ley será imposible de aplicar sin la participación del pueblo, sin el poder popular. De tal manera que, muchas gracias, querido camarada. Gracias, diputado Jesús Faría. No hay más nadie anotado en el derecho de palabra, pero yo quiero hacer unos comentarios de cierre sobre este debate. Proyecto de ley orgánica para protección de los derechos socioeconómicos. Algunos elementos fundamentales que se expresan en esta exposición de motivos. Primero, se retoman las normas de protección al consumidor y usuario que estuvieron vigentes hasta la aprobación de la ley de precios justos, ajustándolas a la realidad actual. Estas leyes se ajustan, se adaptan al momento actual. Segundo, se rescata la figura de los comités de consumidores y usuarios, al tiempo que se reconoce el papel de los consejos comunales, del pueblo organizado. Tercero, se mantiene la figura de una superintendencia de protección de los derechos socioeconómicos. Y ahí el concepto, protección de los derechos socioeconómicos de la gente, del pueblo, del ciudadano, la ciudadana. Cuarto, se crea un sistema nacional de observación. Como aquí se hizo referencia a eso, el sistema nacional de observación es una herramienta para la supervisión y monitoreo de los precios, al tiempo que preserva la competencia del Estado. Reconoce toda la dinámica económica. Se despenalizan diversas conductas tipificadas en la ley de precios justos que pasan a ser sancionadas como infracciones administrativas. Se disminuye la discrecionalidad de los funcionarios de la superintendencia, reservando la aplicación de medidas como ocupación temporal y cierre de los establecimientos a la autorización de la máxima autoridad de este ente. Se retoma el uso de la conciliación entre los proveedores de bienes y servicios y los consumidores y usuarios como mecanismo para garantizar el cumplimiento de la ley. Y hay una idea que en el sector deportivo alguna vez trabajamos. Miren, este tipo de leyes en este momento político, económico, actual del país, necesita de la confluencia de algo que yo llamo las 3P, del sector privado, ¿sí? Del sector público, pero también del pueblo. Estoy seguro que con las 3P confluyendo, trabajando en conjunto, lograremos una ley que se conecta, por supuesto, con la ley, el proyecto de ley que aprobamos en primera discusión, la reforma de la ley de hidrocarburos, que es, si producimos más petróleo, habrá más generación de divisas para el país, eso tributará en los ingresos de trabajadores, del pueblo, de la economía en general, y esto va a tributar en el bienestar de nuestro pueblo. Es todo, solo recordar a la diputada que planteó salvar el voto, de acuerdo al artículo 96, que lo deben consignar ante Secretaría por escrito. Pues todo, no hay más nadie anotado en este derecho de palabra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. En consecuencia, se declara aprobado en primera discusión por mayoría calificada el proyecto de ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos y se remite a la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Siguiente punto en el orden del día, querida secretaria. Primera discusión del proyecto de ley orgánica para la aceleración y optimización de los trámites y procedimientos administrativos de la administración pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto del punto, primer vicepresidente. Gracias, querida secretaria. Corresponde votar el carácter orgánico de este proyecto de ley, de acuerdo al artículo 203
en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el carácter orgánico del proyecto de ley orgánica para la aceleración y optimización de los trámites y procedimientos administrativos de la administración pública de conformidad con lo consagrado en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Queda aprobado el carácter orgánico. Voy a dejar en el derecho de palabra para presentar el proyecto de ley a la diputada María Gabriela Vega. Buenas tardes, señor vicepresidente. Antes que todo, solicito autorización por mi condición para presentar la ley desde el curul. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Saludarlo nuevamente, vicepresidente, segunda vicepresidenta, colegas parlamentarios y parlamentarias. El día de hoy nos corresponde presentar el proyecto en primera discusión de la ley orgánica para la aceleración y optimización de los trámites y procedimientos administrativos de la administración pública. Proyecto de ley que es una iniciativa del Ejecutivo Nacional presentada por nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el día 15 de enero en su presentación del mensaje anual a la Nación. En estos momentos excepcionales que vive la Nación, exige medidas extraordinarias para fortalecer la acción del Estado, garantizar el bienestar y los derechos humanos de la población, el cumplimiento de sus fines esenciales y muy particularmente el desarrollo económico e integral de la Nación. Es por esto que en este sentido, la búsqueda en la máxima eficiencia y eficacia de la actuación del Estado va en beneficio del pueblo, porque constituye uno de los objetivos centrales en estos tiempos de reto que nos corresponde superar y que en efecto los estamos superando, porque siempre vamos a seguir venciendo. En nuestro país, con los hombres y las mujeres de a pie, con el pueblo venezolano que día a día sale a realizar cualquier trámite administrativo, bien sea público o privado, existe un consenso general acerca de la necesidad de transformar los trámites y procedimientos administrativos del Estado para hacerlos más simples, más expeditos, más profundos y sobre todo para asegurar sus cometidos. Todas y todos, el pueblo en general, estamos convencidos que es necesario erradicar normas y prácticas que los vuelven burocráticos, impertinentes y que obviamente retardan innecesariamente sus resultados. Desafortunadamente, el decreto con rango, valor y fuerza de ley de simplificación de trámites administrativos actualmente no ha sido suficiente para abordar y resolver esta situación que día a día nos acontece. De allí la exigencia de una nueva ley presentada por el Ejecutivo Nacional que permita adoptar medidas urgentes desde el Ejecutivo Nacional para lograr acelerar y sobre todo optimizar todas las diligencias administrativas en favor de la ciudadanía del pueblo venezolano. Este proyecto de ley orgánica que garantiza derechos constitucionales que se presenta contiene 13 disposiciones en las cuales establecemos el objeto, las finalidades y los principios fundamentales que inspiran su contenido. Asimismo, se establecen las atribuciones del Ejecutivo Nacional en materia de aceleración y optimización de trámites y procedimientos administrativos del Estado, indicando con precisión todas las consecuencias, todas las competencias del Ejecutivo, del Presidente de la República. ¿Para qué? Para suspender, reducir, suprimir, derogar y modificar trámites, procedimientos, autorizaciones, permisos y requisitos en leyes, reglamentos, resoluciones, providencias y actos administrativos, incluyendo la necesaria digitalización, uniformidad y unificación de los mismos. Finalmente, compañeros diputados, ciudadano presidente, ciudadana vicepresidenta, la propuesta de ley orgánica, en esta propuesta de ley orgánica se crea una comisión presidencial para evaluar y proponer al Ejecutivo Nacional las medidas que se tengan que adoptar en esta materia, atendiendo a amplios procesos de participación y consulta popular. Para finalizar, es menester informar que este proyecto de ley no requiere aportes presupuestarios, pues su ejecución es asignada a los órganos de la Administración Pública Nacional. Por el contrario, es posible que su desarrollo genere ahorros significativos al Tesoro Nacional. Invito a los diputados y a las diputadas de este importante foro parlamentario que nos unamos en una sola voz para poder aprobar esta ley en primera discusión y podamos salir a su consulta pública y posterior aprobación en segunda discusión, tal como lo establece el Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional y las leyes pertinentes. Muchísimas gracias, presidente. Es todo. Gracias, diputada María Gabriela Vega. Vamos a dar en el derecho de palabra al diputado Alfonso Campos. Buenas tardes, bendiciones de Dios para todos, pueblo de Venezuela, medios de comunicación, plenaria, directiva. Estamos en un momento excepcional de la historia de la República y ha sido necesario, lamentablemente, dadas las circunstancias, ajustar lo que hemos tenido que ajustar desde hace mucho tiempo.
Bien lo decía el Libertador en el discurso de Angostura, refiriéndose a los trámites asociados a la administración de la justicia, que lo decía en el señalamiento que era una herencia de la legislación de la colonia del momento, cuando lo llamó como enciclopedia judiciaria, monstruo de 1000 cabezas. Es sorprendente que debido a la idiosincrasia, la burocracia es parte más de la democracia y definitivamente hay que hacer algo urgente. Desde la Alianza Democrática apoyamos esta iniciativa del Ejecutivo, apoyamos el espíritu de la exposición de motivos de esta ley y haremos llegar las observaciones de consideración para la formulación del articulado de esta ley. Caso particular, en la atribución que la ley, según la exposición de motivos, hay que ver el articulado, que la ley le da atribución al Ejecutivo Nacional para derogar procedimientos, y debemos recordar que muchos de estos procedimientos están en leyes orgánicas. Suponer una atribución de derogar una ley orgánica pasa por procedimientos que son del Poder Legislativo y no del Poder Ejecutivo. A profundidad se presentará lo observado, pero desde la Alianza Democrática apoyamos esta iniciativa que reconocemos es para el beneficio del pueblo venezolano. Muchas gracias. Gracias, diputado Alfonso Campos. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Encio Angelini. Muy buenas tardes, vicepresidente, colegas diputados. Bueno, me estoy estrenando yo también. Sí, de verdad, se necesitan medidas extraordinarias para la actual realidad que estamos viviendo. Esto es una espiral sin fin. Los emprendedores y los empresarios que simplemente quieran registrar una empresa tienen que solamente inscribirse en 17 organismos para poder operar la empresa, y esa es una realidad. Es una espiral sin fin porque cuando terminaste el primero, el último, tienes que volver a empezar. O si vas a pedir un permiso para importar cualquier producto, tienes que ir a un ministerio, a Sencamera, al otro ministerio, y cuando terminaste, otra vez tienes que volver a empezar. O sea que es bastante complicado. Pero a mí lo que me preocupa, y lo comentó ahorita el colega, es que creo que nosotros tenemos que legislar y no atribuirle, no darle ese trabajo al Ejecutivo. Nosotros somos los que tenemos que legislar y tenemos que aprobar esa ley aquí y no entregarla al Ejecutivo como está en la exposición de motivos, que dice claramente el Ejecutivo Nacional en materia de aceleración y optimización de trámites, procedimiento administrativo del Estado, indicando con precisión todas las competencias de presidente y presidenta de la República para suspender y hacer todos los trámites que se tenga que hacer. Yo creo que ese es un trabajo de nosotros y no le corresponde a ellos. Y lo otro, que nosotros tenemos que entrar a la modernidad. Y para entrar a la modernidad, uno hace comparaciones que a veces son muy incómodas. En otros países del mundo, tú puedes hacer una empresa simplemente vía online y en 48 horas tienes todos los permisos y todas las atribuciones con cuentas bancarias abiertas y todo. Y eso es lo que se quiere. Y en verdad que eso no lo tenemos muy claro. Y yo, para concluir, porque quiero hacer esto corto, la permisología excesiva ahoga el emprendimiento. Los venezolanos perdemos mucho tiempo en eso. Lleva a la informalidad, ahoga la iniciativa y genera corrupción. Por eso nosotros, hasta no conocer bien el texto, vamos a salvar el voto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Carolina García. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Decirles que nuestro pueblo recibe con agrado esta iniciativa de la ley del Ejecutivo Nacional y que hoy se presenta en primera discusión. Primeramente, que esto es una ley que garantiza derechos constitucionales, que está establecido específicamente en el título 3 de la Constitución de la República de Venezuela, en el artículo 51, y este título tercero cabe destacar que es de los derechos humanos. Se considera parte de los derechos humanos el derecho de peticionar de los ciudadanos y ciudadanas, y dice que toda persona tiene derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad. Y asimismo tiene derecho también a recibir oportuna y adecuada respuesta. Entonces, esta es una ley que contempla y que protege nuestros derechos ciudadanos, de nuestro pueblo, de los ciudadanos y las ciudadanas, el derecho de peticionar. Así también, pues es una ley que elimina trámites burocráticos y que, bueno, que se encara, ¿no?, contra la lucha contra la corrupción, porque se erradica el cobro de dádivas, como lo decía nuestro presidente Jorge Rodríguez. También decirle a los diputados y diputadas, que me antecedieron, ante su preocupación por las facultades que se le otorgan al Ejecutivo Nacional en esta ley, primeramente que la primera discusión es para
considerar la exposición de motivos, evaluar los objetivos, el alcance y la viabilidad de la ley a fin de determinar su pertinencia. Eso está establecido en el artículo 104 del Reglamento de Interior y de Debates. E invitarlos asimismo a que participen. Voy a pedir ahí como una bulla por este lado, Parlamento, para prestar atención al debate aquí que está dando la participación. Gracias. Gracias, Adelante, vicepresidente. diputada. Invitarlos e invitarlas a participar en la consulta de nuestra ley. Esta Asamblea Nacional está comprometida en hacer leyes buenas para nuestro pueblo y todas esas leyes que hemos llevado a cabo hemos salido en consulta con nuestro pueblo a discutirlas, a escuchar cuáles son las opiniones, las sugerencias, las propuestas del pueblo y bueno, pueden sumarse ustedes desde sus bancadas para discutir esta ley y también pues a participar en las reuniones de la comisión. Para terminar, decirles que esta ley, aclararle un poco a nuestro pueblo, que en esta ley se incluyen mecanismos que permiten la aceleración y optimización de los trámites administrativos en procura de la eficiencia del Estado. ¿Cuántas veces no hemos ido el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie, los empresarios, las empresarias, a hacer cualquier trámite y piden una cantidad de requisitos que, como bien lo dijeron, ya cuando los completos están vencidos otros? También tiene como contempla esta ley eliminar trámites que retarden, obstaculicen, dificulten la respuesta de los usuarios y usuarias. Además, como otra preocupación que presentaba la bancada de oposición, es ordenar la digitalización de trámites y reducción del uso del papel. Entonces, bueno, invitarles a profundizar en el contenido de la ley, acompañarnos en la discusión, en la consulta pública y en la segunda discusión de esta ley. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Carolina García. No hay nadie más anotado en el derecho de palabra. En este punto se va a cerrar el debate. Se cierra en consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica para la aceleración y optimización de los trámites y procedimientos administrativos de la administración pública de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado, se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley orgánica para la aceleración y optimización de los trámites y procedimientos administrativos de la administración pública y se remite a la Comisión Permanente de Política Interior a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 104. Bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ha sido 2 horas, ¿no?, de debate en el Congreso, en la Asamblea Nacional Venezolana, donde ha habido un hecho bastante importante, el cual vamos a analizar en este momento. Y tiene que ver, ¿no?, con esta reforma de la ley petrolera. Es un día histórico para Venezuela. Vamos a explicarles un poco todo lo que ha ocurrido en esta sesión, en esta primera sesión donde se ha debatido, ¿no?, en primera instancia esta reforma. Bueno, hablábamos de que la Asamblea Nacional Venezolana avanza en esta reforma de ley orgánica de hidrocarburos, una de las normas más importantes, si es que no sería mejor dicho la más importante, ¿no?, que regula el sector petrolero del país, y las autoridades han ofrecido diversos detalles sobre este proceso durante los últimos días. Bueno, Delcy Rodríguez, por ejemplo, presentó, ¿no?, formalmente ante el Parlamento un proyecto para modificar parcialmente la ley. Esto con el objetivo de incorporar dentro del marco legal modelos productivos incluidos en la ley antibloqueo, lo que permitiría atraer flujos de inversión extranjera hacia campos petroleros donde hasta el momento, ¿no?, hasta el día de hoy, no se ha invertido y que carecen de la infraestructura propia. Bueno, esos cambios que buscan hacer, ¿no?, más atractivo el entorno para capitales privados y también ampliar la capacidad operativa de la industria. Rodríguez explicó que esta reforma forma parte de una estrategia para dinamizar uno de los sectores más relevantes de la economía venezolana. Esto en medio de un contexto donde el país pues ha recibido los primeros ingresos, por decirlo así, derivados de un acuerdo ya energético con Estados Unidos. Estamos hablando que son unos $300 millones provenientes de la venta del crudo gestionada tras la captura de Maduro. Estos fondos, según se han explicado, según dijo Delcy Rodríguez, se destinarán a estabilizar el mercado cambiario y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos. Bueno, por su parte, Jorge Rodríguez ha señalado que la reforma se va a debatir en plenaria. Bueno, ya se dio el primer debate, ¿no?, y que la intención es que esta discusión
comience, ¿no?, en el seno legislativo. Él detalló que la iniciativa busca garantizar que la inversión extranjera esté protegida y que a la vez sea rentable. Esto con miras a impulsar la producción petrolera y convertir los recursos bajo tierra en escuelas, hospitales y otros servicios públicos. Bueno, en paralelo a estos anuncios, sectores del comercio venezolano también han planteado propuestas complementarias dentro del debate de la reforma. Por ejemplo, la sugerencia de que se incluya en la discusión la devolución de bienes privados que fueron ocupados, intervenidos o expropiados y que prestaban servicios conexos al sector petrolero. El Consejo Nacional del Comercio y los servicios como Consecomercio argumentaron que estas empresas deberían ser restituidas a sus propietarios como parte del proceso de reactivación económica. Esta reforma, impulsada por Rodríguez, se enmarca en una serie de cambios más amplios que han surgido tras la salida de Nicolás Maduro del ejercicio pleno del poder. Hay algunos analistas incluso que han señalado que aunque la propuesta representa un giro hacia una mayor apertura para atraer capital extranjero, el proceso aún depende de cómo es que se estructure el texto final y de cómo avance el debate en la Asamblea Nacional. Bueno, algunos observadores también han resaltado que los cambios legales podrían requerir ajustes constitucionales o la derogación de normas previas para poder asegurar coherencia dentro del marco jurídico venezolano. Ahora, en resumen, esta discusión sobre la reforma de la ley de hidrocarburos o ley petrolera no continúa desarrollándose con las autoridades que buscan aumentar inversiones y modernizar, ¿no?, industrias petroleras, mientras otros sectores planean propuestas e inquietudes. Y haciendo un análisis, ¿no?, acerca de todo lo que se ha dicho, podemos decir que la propuesta de esta reforma petrolera representa uno de los movimientos más relevantes, no más importantes del actual escenario político y económico venezolano, debido al peso estratégico que tiene el sector petrolero para el país. Este planteamiento oficial apunta a flexibilizar el marco legal, esto con el fin de poder atraer inversión extranjera, ¿no?, en un contexto que mencionábamos, pues está marcado ya por años de caída de producción, deterioro de infraestructura y restricciones externas. Ahora, desde una perspectiva técnica, la intención de incorporar esquemas previstos en la ley antibloqueo lo que busca es dar mayor margen de maniobra al Estado para asociarse con capitales privados y reactivar de esa manera campos petroleros subutilizados, ¿no? Esto podría traducirse en el corto y mediano plazo en un incremento de producción y generación de divisas. Y esto es algo clave, ¿no?, para la economía que sigue dependiendo en gran medida del petróleo. Ahora, sin embargo, ¿no?, el impacto real de la reforma va a depender de varios factores según estamos observando. Uno de ellos es el grado de la claridad jurídica que ofrezca el nuevo marco legal. Aunque las autoridades han asegurado que se busca dar seguridad y rentabilidad a los inversionistas, aún no se conocen todos los detalles operativos, lo que mantiene cautela, pues, ¿no?, entre potenciales socios internacionales. Ahora, la experiencia previa de cambios normativos y expropiaciones sigue siendo un elemento que pesa en la evaluación de los riesgos. Otro punto central, podríamos decir, es el uso de los ingresos petroleros, ¿no? El discurso oficial plantea que los recursos se destinarán a servicios públicos como salud, como educación, como infraestructura, pero el debate público suele centrarse en la necesidad de mecanismos transparentes que permitan verificar, ¿no?, cómo es que se administran esos fondos y cuál va a ser el real impacto en la población, ¿no? Ahora, en paralelo, las propuestas de sectores comerciales sobre la devolución de bienes expropiados evidencian que la reforma no se limita al ámbito energético, sino también que abre una discusión más amplia sobre confianza institucional y reglas de juegos económicas, ¿no? Ahora, esto sugiere que el proceso podría convertirse en un punto de inflexión dependiendo de si se acompaña o no de otras medidas estructuradas. Finalmente, el momento político en el que se discute esta reforma también es relevante. La transición del poder, las conversaciones con actores internacionales y los recientes acuerdos energéticos generan un escenario, podríamos decirlo así, distinto, ¿no?, al de años anteriores. Aún así, persisten interrogantes sobre la sostenibilidad de estos cambios y sobre si la apertura planteada será suficiente para revertir problemas acumulados durante más de 25 años. Bueno, en síntesis, esta reforma de ley petrolera lo que está haciendo es abrir oportunidades económicas potenciales, ¿no?, importantes, pero también plantea desafíos legales, institucionalidad y de confianza, ¿no? Su éxito no va a depender solamente del texto aprobado, sino de cómo es que se implemente,
de la estabilidad de entorno político y de la capacidad del Estado para convertir mayores ingresos petroleros en mejoras tangibles, ¿no?, para el país. Bien, chicos, esto ha sido nuestro análisis acerca de lo que se ha discutido el día de hoy en la Asamblea Nacional. Te invito a que te suscribas al canal para que te mantengas al tanto. Comparte la información, recuerda que compartir es bueno. Y gracias por acompañarme. Un saludo para Héctor, para Armand, José Luis, para todos ustedes, chicos, gracias por acompañarme en esta transmisión. Recuerden, yo soy Diana y esto fue Te lo cuento al toque. Nos vemos hasta más tarde. Recuerden que tenemos transmisión en vivo por la noche, donde hacemos un resumen informativo de las noticias más relevantes sobre Venezuela. Y vaya que ha habido mucho de qué hablar el día de hoy. Así que nos vemos en un rato. Muy buenas tardes, hasta luego.